Hola, buenos días. El día de hoy yo voy a hablar sobre Johann Heinrich Pestalozzi. Mi nombre es Hernández Martínez Nardanovich, soy del grupo 133. Les hablaré un poco sobre su biografía, sobre su teoría y una breve conclusión. Johann Heinrich Pestalozzi, también conocido como Enrique Pestalozzi, nació en Zúrich, la capital de Suiza, en el año 1746. Su padre fue médico y Pestalozzi fue el segundo de 3 hijos. Cuando tan solo tenía 6 años de edad, Pestalozzi tuvo que vivir el fallecimiento de su padre. Cuando Pestalozzi tenía tan solo 15 años de edad, logró entrar al prestigioso Gymnasium, o conocido también como Collegium Humanitatis, un prestigioso centro de educación en el cual recibió una educación completa que incluía conocimientos políticos, históricos e idiomas como el hebreo y el griego, entre otros. Su abuelo materno, quien era un pastor religioso, tuvo una gran influencia sobre la vida de Pestalozzi. Habitualmente, Pestalozzi acompañaba a su abuelo a visitar a campesinos feligreses y fue a lo largo de estas actividades cuando realmente fue consciente sobre la pobreza, sus efectos y su relación con la educación. Se dio cuenta que los niños estaban abandonados por tantos poderes políticos como los eclesiásticos, y era habitual que comenzasen a trabajar desde edades muy tempranas para poder sobrevivir. En un principio, Pestalozzi también se iba a convertir en un clérigo como su abuelo, pero a través de las experiencias vividas con los campesinos feligreses, él se dio cuenta de la pobreza y la situación con la educación, y también con la influencia del filósofo Rousseau. Finalmente decidió encaminar su carrera hacia el derecho y hacia la política, para lograr un cambio social en la influencia y en la educación. También empezó a relacionarse en el mundo de la masonería. Se casó con Anna Schultes el 24 de septiembre de 1769 en Zurich, Suiza. Después de que contrajo matrimonio con Anna, tuvo a su único hijo, Jean-Jacques, que sufría de epilepsia. Pestalozzi decidió seguir los pasos de uno de sus compañeros en la asociación. Decidió hacerse de una finca sin valor alguna para trabajar. Con ayuda de su amigo Rudolf, esta finca la iban a convertir a granjas para cultivar. Consiguió una financiación y echó a rodar su plan. Poco tiempo después se dio cuenta que estas fincas no servían para cultivar, así que decidió agarrar ovejas para comenzar con el negocio de la lana. Después, en este tiempo, Pestalozzi tuvo un gran problema de pobreza y tuvo una solución. Con esta tierra, y ya que edificó su casa y la llamó Neufort, decidió, como una situación para sobresalir de la pobreza y junto con los niños que padecían pobreza, hacerla una escuela industrial. Comenzó su plan, echó a rodar su plan y tuvo una financiación, pero a los pasos del tiempo se dio cuenta que no iba a poder establecerla. La forma de enseñar era escuela-trabajo. Los niños estudiaban a la vez que trabajaban. Lo que Pestalozzi enseñaba a leer, a escribir, educación física, cálculo, dibujo, e incluso les mostraba un poco sobre la moral y la religión. Con el paso de los años, Pestalozzi fue evolucionando, aunque la base de esta siempre estuvo centrada en tener en cuenta los intereses particulares de los niños y de los estudiantes, así como apoyar en el aprendizaje colaborativo, motivar la enseñanza para ambos sexos y fomentar tanto las capacidades productivas como las creativas del alumno. Uno de los principios dentro de la
pedagogía de Pestalozzi es de que el lenguaje en el que habla el alumnado debe ser claro pero sencillo, correcto y sencillo. A su vez también el lenguaje en el que habla el alumnado debe ser el mismo lenguaje de la educación. Como antes se enseñaba todo en latín, Pestalozzi dijo, o una de sus cosas, de sus teorías fue de que es mejor enseñar en el mismo idioma que en otro idioma. Totalmente comprensible. Asimismo, otro de sus principios es la importancia de las vivencias y las experiencias a través del juego, ya que ello le permite a los niños ser espontáneos y experimentar de sí mismos la educación. Tras un nuevo fracaso, la pobreza asolaba a Pestalozzi junto con su familia. Pero en el año 1798 un suceso lo iba a cambiar todo. La Revolución Francesa empezó a esparcir sus ideas por toda Europa. Esto hizo que Suiza se terminase con la servidumbre. A raíz de ello, Pestalozzi decidió proponer un proyecto educativo al ministerio, que tras en un tiempo se concretó en un puesto de educador en un orfanato en la ciudad de Stans. Stans había sido invadido por Francia y muchos niños habían quedado huérfanos, por lo que se hizo la creación de este orfanato, y Heinrich asumió su función como educador y como profesor. Fue ahí donde pudo materializar todas sus grandes ideas y sobre la educación en un proyecto real. Sus rápidos, satisfactorios resultados hicieron que Pestalozzi ascendiera a un puesto de educador en niños de mayor edad. Su metodología era tan buena, era indudablemente buena. Pestalozzi se vio en la posición de abrir una nueva escuela, esta vez en Burgut, orientada a hijos de familias de la media clase. Heinrich estaba estandarizado en una metodología que tenía un gran éxito. Esto hizo que el gobierno proporcionara salarios tanto a Pestalozzi como a los demás empleados de dinero del mismo gobierno. Traslados del instituto. El gobierno se estableció en Suiza y retiró su derecho al utilizar el castillo de Burgut, donde estaba empleado el instituto, ofreciéndole a cambio el uso de un monasterio en Muchenburger. Esta institución tendría un recorrido muy corto, puesto que Heinrich Pestalozzi tenía una mala relación al principio con el director asignado a la escuela, por lo que decidió trasladarla de nuevo a su instituto. Sin embargo, los cambios políticos que estaban avanzando por Europa gracias a Napoleón hacían peligrar la escuela. Escribió un documento para hacerle ver al emperador la importancia de esta institución, pero fue en vano. Finalmente, Pestalozzi fallece. Falleció en Burg en febrero del año 1827. Gracias al inmenso trabajo de Heinrich Pestalozzi, Suiza logró prácticamente la erradicación del analfabetismo hacia el año 1830, mucho antes que la mayoría de las naciones ya desarrolladas. Pestalozzi argumentaba que los niños debían aprender a través de la actividad, a través de los objetos, y que debían además ser libres de perseguir sus propios intereses y deducir sus propias conclusiones. En otras palabras, que no debían ser educados bajo conocimientos impuestos y construidos previamente. Gracias a Pestalozzi, la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente. Lo sitúa en una verdad con relación a la naturaleza y a la cultura. Pestalozzi fue el primero en preocuparse por la socialización del niño. Para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro corazón. Heinrich Pestalozzi. En lo personal, a mí esta teoría me llamó mucho la atención porque sentí que Pestalozzi fue uno de los que más se preocupó por el aprendizaje de los niños. Como anteriormente dije, Pestalozzi
decía que el lenguaje que hable el alumnado debe ser correcto y sencillo, pero también leí que a su vez Pestalozzi dijo que el lenguaje en el que el alumnado hable debe ser el mismo en el que el educador enseñe, ya que como antes se enseñaba en latín, bueno, me quiero imaginar que era un poco más difícil que los niños aprendieran en otro idioma al cual ellos estaban acostumbrados, y Pestalozzi fue algo en el que se preocupó por ellos, tuvo interés hacia ellos, y el hecho en el que quisiera que los niños aprendieran por actividades y no solo por lo que el educador dice, sino que los niños aprendieran por ellos mismos y que tuvieran la libertad de seguir lo que ellos quisieran ser y no lo que estuviera predispuesto. Fue algo de lo cual a mí me llamó mucho la atención y por lo cual me gustó mucho esta teoría. Y pues por mi parte es todo, espero que haya sido un poco comprensible y muchas gracias.